Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión. Espero que les guste y sea mucho de sus agrados. Estoy muy agradecida por esta invitación, por este espacio, por haber concretado estar acá. Para mí es un gran honor poder estar acá siendo una latina, siendo una mujer, ¿no? Que está acá en Chile, muy lejos de todo, y que se haya abierto esta oportunidad para poder presentar y para poder quizás mostrar un poco de mi experiencia. Me parece maravilloso y estoy sumamente agradecida por estar acá. Bien, iniciemos entonces con esta charla, con este seminario que se va a tratar un poco sobre validación normativa, sobre revisión documental, sobre revisión de diseño. ¿Cómo podemos aplicar en diferentes casos la normativa a nuestro proyecto para poder pasar un control de calidad o para poder cumplir una validación normativa de proyectos, ¿no? Bien, bueno, me presento un poco. Mi nombre es María de los Ángeles Caripa Gutiérrez, soy arquitecta, me dedico a la gestión de proyectos en BIM. eh, Trabajo mucho mediante la metodología de los métodos ágiles, valga la redundancia, soy Scrum Master. Estoy específicamente en proyectos de construcción. Actualmente soy directora de la unidad BIM de la construcción o del diseño y construcción del Hospital de La Serena. También estoy dentro de la gestión del proyecto de construcción de la línea 2 del Metro de Santiago, el cual es un proyecto bien grande, un proyecto muy importante para el transporte acá en Chile, la extensión de la línea 2. Así también, bueno, tengo una empresa que se llama BeWise, que junto con mi socio realizamos todo tipo de asesorías e implementación en BIM. Acá vamos entonces a conocer, ahí vamos a conocer un poco qué es lo que hacemos nosotros en BeWise para contextualizar por qué estamos acá. Realizamos procesos de implementación BIM, levantamiento de obstáculos y dificultades, hacemos la preparación para la certificación en base a la ISO 19650 en varios casos. Pero adicional a eso, también trabajamos en proyectos como gestión o coordinación de proyectos, ¿no? Donde, como les comentaba, tenemos la unidad BIM de la extensión de la línea 2 del Metro de Santiago y también la unidad BIM de el diseño y construcción del Hospital de La Serena. Además, hemos sido asesores para el desarrollo de la plataforma PARPRO, de la cual vamos a hablar un poco dentro de esta presentación. Realizamos coordinación de proyectos tanto en minería como en edificación igualmente. Ahí tienen más información acerca de BeWise. Pueden visitar la página web, vernos en redes sociales, tanto totalmente invitados. Bien, entonces vamos a hacer un contexto chileno, un contexto de cómo estamos trabajando actualmente en Chile, qué ha pasado en todo este tiempo. Y para eso entonces vamos a remontarnos al 2014, donde inicialmente nació BIMforum Chile, donde empezó a canalizar todas estas inquietudes técnicas y conocimientos de la información relacionadas en base a la metodología BIM, construyendo esta instancia para el desarrollo, difusión y buenas prácticas, específicamente hacia un ámbito tecnológico inicialmente en el 2014. Siguiendo con el tiempo, en el 2016 se hizo dentro de un seminario, la presidenta en esa oportunidad, Michelle Bachelet, abordó el tema sobre la productividad, señalando que Chile necesita una metodología que sea inteligente, equitativa y sustentable. Destacó que el aumento del 20% de la productividad en el sector de la construcción de Inglaterra fue destacado dentro de esta presentación. Por lo tanto, se anunció un paso súper importante para Chile, donde se iniciaba el proceso de desarrollo de un estándar BIM para proyectos públicos con un objetivo 2020-2025. Así, por lo tanto, en el 2019 se hizo o se lanzó al público el estándar BIM para proyectos públicos chileno, el cual busca generar un requerimiento BIM de parte del Estado para que sea consistente y transversal, es decir, que todas las instituciones públicas van a exigir BIM de manera estandarizada y consensuada, consentida por todos los actores del proyecto. Esto es un hito muy importante, particularmente para Chile, ya que empezó a diferenciar cómo van a ser los proyectos de ahora en adelante. Fue inicialmente enfocada hacia proyectos públicos, pero actualmente el público va a empujar hacia el privado, por lo tanto se ha estandarizado también hacia proyectos de edificación privada, ¿no? El estándar BIM para proyectos públicos tiene dos focos: trabajar en base a la solicitud de la información, pero también hacia la oferta, el ofertante. Tiene documentos o tiene apoyo hacia estos dos perfiles.
Ya siempre su foco principal va a ser el intercambio de la información entre solicitante y proveedor. Siguiendo con esto, entonces, desarrollaron plantillas o desarrollaron una estandarización para poder hacer una solicitud de información o un término de referencia en base a un documento que va a definir por qué y para qué se va a utilizar BIM dentro de este proyecto en específico. También se realizaron plantillas y documentos alrededor de el ofertante, por lo tanto, el plan de ejecución BIM, cómo se va a, a realizar cada uno de los procesos de este proyecto en base a lo que se solicitó por nuestro mandante. Este plan de ejecución BIM también va a definir niveles de información, modelos BIM, hitos o estados de avance de información, define cuáles son las entidades que deben participar dentro de ese modelo BIM, usos y roles, ¿no? Nos da todo un contexto de proyecto. Siguiendo en el tiempo, en el 2020, ya 4 años después del estándar BIM para proyectos públicos, salió entonces este proyecto piloto que fue Villa Panamericana y Parque Bicentenario Cerrillos, donde en ese tiempo BWise tuvo la oportunidad de asesorar a la empresa que se adjudicó ambos proyectos a responder en un plan de ejecución BIM y a responder con modelos que sean consistentes en base a la solicitud de la información. Esto ya fue hace 3 años, en el 2022 se hizo un observatorio de licitaciones públicas, donde se seguía mostrando que particularmente el Ministerio de Obras Públicas era el principal mandante o el principal licitante hacia proyectos en base a la metodología BIM. Y luego también podemos ver que la mayoría son proyectos de construcción, ¿no? Entonces, tenemos estandarizaciones de licitaciones hacia proyectos de construcción muchísimo más extensas y elaboradas, ¿no? Hemos avanzado en todas las especificaciones de las licitaciones. Actualmente existen términos de referencia bien completos alrededor de BIM, donde se solicita de manera bien específica muchísimos procedimientos. Actualmente estamos de esta forma, estos son algunos de los proyectos en que nosotros estamos trabajando, que estuvimos trabajando. Luego para el 2025 lo que se busca es que tengamos estandarizada la dirección de obras municipales, que es donde se hacen los permisos de edificación, donde se solicitan los permisos de edificación, mediante un flujo de trabajo parecido a este, que es protocolo, es flujo o es pilotaje de este que fue una plataforma en la cual trabajamos junto a Velocity, Plan BIM y el Ministerio de Vivienda, desarrollando una plataforma de automatización en la revisión de la información dentro de los modelos, con el objetivo de que el Ministerio de Vivienda pudiera hacer revisiones muchísimo más rápido hacia los proyectos, en este caso de S19. Se supone que esto es un pilotaje hacia lo que va a ser DOM en línea para el 2025. Bien, ahora teniendo todo este contexto de cuál es la situación en la que se encuentra Chile actualmente y Chile hacia el futuro, ¿no? Vayamos a ver en cuanto a la revisión normativa o la validación normativa, revisión de diseño, cómo Chile estamos trabajando en base a esto, cómo podemos nosotros entender cada una de las normas y cómo involucrarlas con BIM. Primero, tenemos que entender que asegurar la correcta ejecución de la fase de un proyecto actual, considerando un marco normativo y legislativo que se consideren y se especifiquen dentro de proyectos de arquitectura y especialidades todos los puntos importantes para llevar a cabo una revisión, criterios, plataformas, estándares que vamos a utilizar para hacer una revisión de proyectos de forma correcta, ¿no? Esto debe estar consensuado siempre dentro de un plan de ejecución BIM. Actualmente la revisión que se realiza dentro de todos los proyectos es manual, se realiza viendo planos o se realiza de proyecto por proyecto, ¿no? Esto finalmente lo vemos productivo, muy posible, no, ¿cierto? No vamos a ver ningún tipo de agilidad dentro de esta metodología de trabajo. Por lo tanto, ¿cuáles son estas problemáticas? Tenemos el error humano que no podemos escapar de ello, ¿no? Es algo que nosotros tomamos ese riesgo. Es bastante lento ya que tenemos que ver un proyecto a la vez por persona o por revisor, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aumentar esa productividad? Actualmente es bastante sencillo, existen plataformas gratuitas como Vincolab Zoom que nos dan la posibilidad de crear Smart Views o listas de revisión en las cuales podemos verificar integridad de modelos, tanto en geometría como en datos, ¿no? Siempre enfocado en el esquema de datos IFC. También conocemos la plataforma Solibri Office, que nos da la posibilidad de crear reglas específicamente normativas que vayan a revisar
una geometría o una información que también esté dentro de esos modelos IFC. Entonces, por lo tanto, estas dos plataformas nos ayudan ya a llevar una consistente revisión. ¿Qué puntos son importantes que consideremos para hacer una revisión tanto normativa como de geometría o revisión de diseño? La información que esté correctamente ingresada, que el modelador BIM en este caso tenga un manejo correcto en cuanto al ingreso de la información en la modelación, que se utilicen las entidades de forma correcta y que se exporte de forma adecuada en el esquema de datos IFC. Luego, criterios de revisión dentro del plan de ejecución BIM. Ahí nosotros como revisores BIM estableceríamos cuáles son los criterios que nosotros dentro de un control de calidad interno, siendo ofertantes, vamos a responder. Si somos proveedores, deberíamos definir en una reunión de kickoff qué vamos a pedir, qué vamos a solicitar y de qué forma vamos a revisar, ¿no? Luego podemos buscar qué normas revisamos. Dentro de la solicitud de información o dentro de la IR establecemos esos criterios, pero también listado de matrices de reglas de entidades o matrices de información dentro de las entidades, estándares como el MEI, por ejemplo, también podemos utilizarlo. Y para poder trabajar en esto debemos entender también que existen normativas como ordenanzas que son locales, en este caso en Chile la ordenanza de urbanismo y construcción, ¿no? Que nos va a ayudar a regirnos en cuanto a cómo diseñamos nosotros los proyectos. También existen estos criterios de diseño que cada una de las instituciones también puede trabajar y el manual de entrega de información básica o MEI, que es un IDM ya finalmente. Y para eso también debemos tener otros conocimientos bien técnicos como conocimiento en base al IFC, conocimiento en cómo redacta o cómo escribe la información ese software de autor y también en gestión de la información, dónde vamos a redactarla, de qué forma vamos a escribirla. Y para eso necesitamos trabajar con un gran equipo que nos pueda ayudar a poder sometizar toda esta información. El IFC que actualmente trabajamos nosotros es el IFC 4, es el que es actualmente la ISO 16739, que se basa entonces en las propiedades IFC y en las entidades. Para eso nosotros trabajamos en base a esta página web, que es la página web de la Building Smart, donde está toda la clase de IFC 4 organizadas las entidades en orden alfabético, en este caso en inglés, donde nosotros podemos ir a cada una de ellas y poder determinar cuál es la cantidad de parámetros existentes dentro de cada una de las entidades y por lo tanto podemos saber cuál es la información que podemos agregar y de qué forma se escribe. Entonces, entendiendo que tenemos que tener un conocimiento técnico, normativo y de gestión de la información, esto es responsabilidad del gestor BIM, ¿no? El IFC 4 va a trabajar en base a parámetros que vamos a nosotros importar dentro de este modelo BIM. Acá nosotros podemos ver, estamos trabajando dentro de Power Pro, donde estamos tratando de revisar o tropicalizar una norma a cómo IFC o BIM escribe la información. Por lo tanto, también deberíamos ver cómo esa plataforma revisora la va a consensuar. Acá tenemos un ejemplo 1, ¿no? Que es donde podemos ver una norma específica. En el recinto de comedor, cocina o living o estar, debemos considerar por lo menos un enchufe doble por cada uno de estos espacios. Vemos dentro de la página de la Building Smart, dentro del esquema de datos IFC 4, que existe un preset o unos parámetros específicos de ese enchufe, de ese outlet, que me va a decir específicamente cuántos sockets o cuántos enchufes tiene esa entidad, ¿no? Entonces ya reconocemos que existe un parámetro para poder responder a esto. Entonces ahí vamos a empezar a asociar de que en mi plataforma en este caso ArchiCAD, voy a reconocer que existe el outlet, que lo tengo identificado y que este debería tener un número específico de enchufes. Este outlet es muy importante que el que seleccionemos se encuentre dentro del espacio, cocina, sala o comedor. Luego de esto nosotros lo podemos revisar dentro de un software gratuito como en este caso BIMColab y hacemos un control de calidad de esa información. Así de sencillo podemos traducir una norma a lo que un parámetro empieza a solicitar. Luego tenemos otra norma, esto es en caso de normativa local, el coeficiente de ocupación de suelos, ¿no? Acá es un poco más extensa esta norma porque utilizamos los parámetros de los base quantities, donde tenemos la posibilidad de hacer una medición del floor area, tanto gross como neto. Entonces, de esa forma identificamos dentro del Project Manager de
ArchiCAD y el traductor de la exportación, en el cual definimos que se exporten los QTO o los Base Quantities. De esa forma revisamos dentro del software de autoría que la información se exporte de forma adecuada y así aseguramos la información. Luego tenemos un ejemplo 3, que es como revisaríamos en el caso de un manual de entrega de información básica, donde comprobaríamos en el caso de la resistencia al fuego. Esto es el punto 4.3 de este estándar que nos dice que debemos darles esa clasificación a cada una de las entidades. Dentro del software de revisión es bastante sencillo, existe un parámetro que dice Fail Rating, que lo podemos identificar según la norma local de cada uno de los países. Entonces, actualizando o revisando todo esto, ¿qué ganamos nosotros con agregar la información normativa o revisar o hacer un control de calidad, ¿no? Aseguramiento de la calidad, revisión de la calidad de la información, tenemos mucha mejor productividad, vamos a tener muchísimas más lecciones aprendidas, revisión rápida de cada uno de los proyectos, definición de objetivos claros, mejores proyectos en mucho menos tiempo. Eso finalmente es lo que podemos nosotros empezar a ganar. Bueno, para ir finalizando, recomendaciones, trabajemos en base al esquema de datos IFC, capacitémonos alrededor de esto, es un mundo muy grande, pero es la forma en la que podemos trabajar de forma muchísimo más estandarizada. Realizar o no tener miedo de incluirnos dentro de plataformas de revisión como Solibri, como Vincola, Zoom, realizar los Smart Views, ¿no? Tener buenos criterios de modelación, hacer una modelación de forma correcta, tener un gran entendimiento en base a las reglas, conocer este software de autoría para poder ir mezclando estos dos puntos, ¿no? Tener muchas iteraciones, trabajar mucho en comunicación con cada uno de los roles de nuestro proyecto, entender cómo ellos ven esta información y cómo nosotros como gestores podemos aportar a su conocimiento, hacer un control de calidad y aseguramiento de la calidad siempre en todos los proyectos, en cada una de las fases donde nosotros podamos o tengamos una iteración con un tercero y no resistirnos finalmente al cambio, porque si no, ¿en dónde nos vamos a quedar? Proyectos específicos en los que hemos nosotros trabajado que están relacionados a lo que acabo de hablar. Este proyecto PAR-PRO que le estuve conversando. También hicimos para la Dirección de Educación Pública o el Ministerio de Educación reglas estandarizadas para la revisión. La coordinación del proyecto de la línea 2, hemos sido contratistas mineros en base a Codelco, así que igual hemos tenido bastante experiencia realizando este tipo de revisiones o controles de calidad. Eso, muchísimas gracias. Espero que les haya servido muchísimo este breve resumen de cómo podemos hacer una revisión y validación normativa en base a documentos o modelos, proyectos en base a la metodología BIM. Agradezco mucho esta invitación. Espero que nos volvamos a ver y muchísimas gracias.